Buenos días, son las 12:07. Empezamos en 3 minutos, por favor. Muy bien, buenas tardes. Soy el doctor David Ortega, soy cirujano general. Trabajo en el Hospital Rebagliati. Y con usted voy a compartir, creo que son 5 clases. Y la primera de hoy es la de oncología quirúrgica. Por favor, confírmeme que estoy compartiendo. Si alguien me puede ayudar. ¿Se comparte? A ver, Alejandra Sara, ¿se comparte o no? Ah, por favor, si alguien me puede confirmar si estoy compartiendo o no. Sí está, ya, gracias, Jacqueline, ¿eh? Gracias. Bien, el día de hoy vamos a hacer la revisión de la llamada oncología quirúrgica. Realmente es un capítulo muy amplio. He tratado de resumir lo más que puedo, lo que yo considero que es más relevante para que ustedes conozcan, y el día de mañana pueden ampliar si tienen alguna duda en la respectiva práctica. Yo lo he dividido en 5 partes.
que iremos desarrollando paulatinamente. En la parte de introducción, ¿qué tenemos que decir? Este es estadística 2020, ¿no? ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en el mundo? Mama, pulmón, colorecto, próstata y estómago. Son los más al año. Fíjense, hay más de 19 millones de nuevos casos por cáncer. Esta es una enfermedad, perdón, que va a ir aumentando lamentablemente. En el Perú, ¿qué pasa? Lo más frecuente es próstata, mama, estómago, fíjense cómo se voltea acá, colorecto y cáncer uterino, de cervix uterina. ¿De acuerdo? Si dividimos por sexo, en hombres, próstata, estómago y colorectal. Y en mujeres, mama, cervix, colorectal, estómago y colorectal. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene tener las bases para poder comprender este tipo de patología. Fíjate, el que más, el próstata es el cáncer más frecuente, pero su mortalidad llega al 11,4%, por ejemplo, versus al cáncer uterino que tiene casi la mitad de la incidencia, pero su mortalidad es igual o un poquito más, ¿no? Estómago igualmente y colorecto, que son los más frecuentes. Vamos a hablar de algo que seguramente ustedes han conocido, pero que no le hemos dado la importancia de vida, que es la carcinogénesis. Y para hablar de cáncer tenemos que hablar de la estructura genética que tenemos. Y la base genética es el ácido desoxirribonucleico, el ADN o DNA, como van a escuchar que me escapa la palabra DNA, que es lo mismo que ADN. La estructura molecular del ADN son dos cadenas helicoidales que están unidas por bases nitrogenadas, no que unen ambas cadenas, ¿de acuerdo? Que está formado por nucleótidos, que cada nucleótido está a su vez formado por una molécula de azúcar, una de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Atención, en el ADN solamente encontramos 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. Son estas solo 4, pero además estas 4 están siempre emparejadas. La adenina con la timina, la guanina con la citosina, siempre. ¿Ah? Por eso yo digo que genéticamente somos fieles. Lástima que sea solo genéticamente, ¿no? El gen es una subunidad del ADN, ¿no es cierto? Y que este gen está formado por una parte central conocida como intrón y partes laterales como exón. Inicialmente, no, es más importante el intrón. Se pensaba que el exón era una cosa de relleno que estaba para proteger al intrón, pero también se ha descubierto de que también tiene información relevante. Acá viene un concepto que ustedes lo han conocido y que lo vamos a refrescar ahora. ¿Qué es un codón? Son 3 bases nitrogenadas en una secuencia, tanto del ADN como el ARN mensajero, ¿no es cierto? Los cuales especifican un solo aminoácido. Por ejemplo, la secuencia G, guanina, timina, timina, te da un aminoácido. La secuencia guanina, adenina, guanina, te da otro, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para formar un polipéptido, ¿no es cierto?, que va a tener una función específica a nivel primero del núcleo. La información se va a pasar del ADN al RN mensajero que va a llegar a la mitocondria. Y por eso revisamos qué es una replicación. Es cuando un DNA se convierte en 2 nuevos DNA. Un DNA da origen a 2 nuevos. ¿Dónde se produce la replicación? En el núcleo de la célula, ¿sí? Y luego esta información se transcribe, la llamada transcripción, a través de un RNA
mensajero que sale al citoplasma, sale del núcleo al citoplasma y llega a la mitocondria donde se hace la traducción. Se convierte en un polipéptido, es decir, en una proteína. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las mutaciones genéticas? Cuando yo hablo de mutaciones, ustedes escuchan mutaciones, son anormalidades. ¿Sí? Puede ser que haya un mal apareamiento. Ya dijimos que la citosina con la guanina, la adenina con la timina, de repente se cambian entre ellos. Eso es una mutación genética. Que falte alguna base nitrogenada o alguna parte del gen, eso es supresión, también es una mutación. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante tener presente los genes mutados? Cuando un gen es mutado, pierde sus características que son comunes a la gran mayoría. Son células, se forman células anormales que en algún momento hacen un disparo y comienzan a proliferar en forma caótica, sin ningún control, que sí tienen las células que tienen los genes normales. ¿De acuerdo? Los genes que tenemos todos los vamos a dividir en genes proto-oncogenes y genes oncosupresores. ¿De acuerdo? Cuando este gen llega a la célula, estimula a nivel de la membrana para que dé un mensaje a través de enzimas señaladoras que llegan a la membrana del núcleo y se pasa esta información al DNA. ¿De acuerdo? Y son los que van a controlar, por ejemplo, la proliferación celular. Atención, hablemos primero de los proto-oncogenes. Todo en el ser humano está controlado. ¿Sí? Por ejemplo, una célula que nace, se desarrolla, se divide para formar nuevas células, se reproduce, está normado. Hasta qué momento puede hacerlo y hasta qué momento tiene una vida útil como célula. ¿De acuerdo? Los proto-oncogenes son los que intervienen en la proliferación celular. Son genes dominantes, son los que estimulan para que la célula se divida y siga creciendo. Cuando este proto-oncogen se muta, se altera, toma el nombre de oncogen. Entonces, este oncogen va a codificar una proteína normal que siempre va a estar estimulando a la célula para que haga una reproducción violenta, sistemática, sin ningún control, ¿de acuerdo? Produciendo una proliferación desordenada que es sinónimo de tumor. Se han identificado más de 60. Y acá pueden ver ustedes lo que sucede con un proto-oncogen. Cuando el proto-oncogen se manifiesta, se expresa, decimos, produce un estímulo en la célula y la proteína actúa. Cuando no hay ese estímulo, la proteína no actúa. Esto es lo normal. Por lo tanto, el proto-oncogen va a actuar cuando es necesario. Cuando es necesario, cuando hay un estímulo. Pero cuando este proto-oncogen se muta, se altera, se produce un oncogen. Y el oncogen siempre va a estar estimulando a la célula, sea necesario o no sea necesario. Siempre va a actuar cuando hay estímulo o no hay estímulo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una actividad excesiva, una proliferación excesiva, acúmulo de células, tumor, cáncer. ¿De acuerdo? Esta es una clasificación de los oncogenes, no es el objetivo de esta revisión que ustedes aprendan todo esto, sí, sepan que conocemos a muchos genes
la tirosinquinasa, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial, ¿sí? Y más, ¿no es cierto? Pero ya vamos conociendo esto. Aquí tienen ustedes varios oncogenes que ya los conocemos y quiero pasar a la contrapartida de los oncogenes, que son los genes oncosupresores, ¿sí? Estos oncosupresores tienen un efecto totalmente opuesto a los protooncogenes. Estos ejercen un efecto antiproliferativo, es decir, si el otro le dice reprodúcete, crece, el otro le dice hasta acá nomás paramos, hasta acá es lo que necesitamos. Esa es la función del gen oncosupresor. ¿De acuerdo? Son genes normales que actúan deteniendo la división celular. Cuando este oncosupresor se muta, pierde esa función. Ya no puede controlar que la célula se siga reproduciendo y la consecuencia es tumor, cáncer. Son recesivos, ¿no? Y acá el esquema similar a lo que habíamos visto antes con los protooncogenes, los oncogenes supresores, cuando hay la expresión, cuando se manifiesta, hay un estímulo, la proteína actúa. Si no hay estímulo, la proteína no actúa. Pero cuando este oncosupresor se muta, se altera, siempre va a estar estimulando, perdón, no va a actuar nunca como un freno para la proliferación. Va a perder ese efecto antiproliferativo y la consecuencia va a ser mayor reproducción celular, tumor, cáncer. Acá tienen ustedes algunos de los genes supresores que ya conocemos. El APC, que se ve en el cáncer colorectal, el BRCA1, BRCA2 en cáncer de mama y ovario, y así una sucesiva relación de otros oncogenes supresores. Entonces hemos visto protooncogenes, oncogenes supresores, y la tercera vía es el código epigenético. Atención. En las dos vías anteriores vimos que hay una alteración genética. Atención. En esta vía de llamada código epigenético no hay alteración genética. Los genes, no hay mutación de genes. ¿Sí? Sin embargo, la información que deben pasar ya no es posible hacerlo. Influencias externas modifican la expresión, la manifestación, la traducción de la función del gen. ¿De acuerdo? Esto se ve en modificaciones covalentes por adición de grupos funcionales o proteínas al DNA que se traducen en una inactivación, inhibición o modificación de las expresiones de los genes. Y así tenemos los casos de la metilación y la acetilación, ¿no es cierto? Estos actúan sobre los histonas, que son parte del ADN que está en forma enrollada y que evitan que pueda dar su información. Entonces, esta es la tercera vía. ¿De acuerdo? Atención, en las vías moleculares que conocemos del cáncer, yo estoy tomando el cáncer colorectal, que es la parte que yo más trabajo, pero que también se puede proyectar al resto de otros tumores con algunas diferencias. En el cáncer colorectal reconocemos tres vías moleculares: la inestabilidad cromosomal, la inestabilidad microsatelital y la llamada metilación de los islotes guanina-citosina. Empecemos primero con la inestabilidad cromosomal. CIN, sí. ¿Qué cosa es esto? Hay una alteración de los cromosomas que modifican la información genética de los genes, tanto protooncogenes como oncogenes supresores. ¿De acuerdo? O sea, hay una mutación genética. Son más frecuentes, el 85% de los cánceres colorectales se manifiestan por esta vía molecular,
tienen un pobre pronóstico, aunque en realidad de las cosas el pronóstico va a estar dado por el estadio que tiene la enfermedad. La mayoría empieza con una mutación del gen APC, ¿no? Y también hay una alteración a nivel de los cromosomas 5, 18 y 17. A nivel del cromosoma 18 hay un brazo alargado. Esto es lo que se llama una vía supresora del cáncer colorectal. Hemos conocido bastante de esta vía. Sin embargo, cuando ya queremos conocer más, todavía nos faltan conocer otros mecanismos, otras partes que intervienen en esta inestabilidad cromosomal, ¿no? Ahí tenemos algunos de los genes que participan, ¿no? Estos genes mutados que participan en la formación, en el desarrollo del cáncer colorectal. En esta inestabilidad microsomal mencionamos simplemente, les decía, la puerta de entrada es el APC, ¿no? Pero ahí intervienen los KRAS, el DCC, y finalmente parece que la última puerta que es común a casi todos los cánceres es el P53, que es ya cuando la mucosa normal, cómo va cambiando para terminar en cáncer. La otra vía es la inestabilidad microsatelital. Y esto que llamada así porque cuando se hacía el estudio del genoma se veían unos puntitos redonditos como si fueran satélites, y como eran pequeñitos le llamaron microsatelital. ¿Qué cosa significa esto? Yo les decía que la estructura del DNA siempre va las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, timina. ¿Sí? Diariamente en cada organismo se producen más de 1 millón de estas reacciones, de estas replicaciones. ¿Sí? Es lógico esperar de que alguna falla podamos encontrar. Y de hecho así sucede. Pero así como podemos encontrar la falla, también podemos encontrar la forma de reparar estas fallas. Y eso lo da el llamado MMR, Mismatch Repair, siglas en inglés, que son las enzimas que están determinadas genéticamente también, que se encargan de reparar, detectan que, por ejemplo, acá, en el ejemplo que ustedes están viendo, la guanina se ha unido a la adenina. Mal hecho. Entonces, esto lo determina, saca el codón respectivo y pone un nuevo codón y se arregló la cosa. Ya tenemos un DNA bien hecho, sin falla. Esto es lo que se repite en forma normal. Pero cuando estas enzimas están disminuidas o no hay, lo que se forman son DNA defectuosos, que van a formar parte de un núcleo, de una célula, de un órgano, de un sistema, que en determinado momento ese DNA defectuoso dispara una orden para que haya una proliferación excesiva, caótica y desordenada. Sinónimo, cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, son mutaciones que producen apareamientos anómalos de nucleótidos que se repiten en el DNA, inactivan el sistema Mismatch Repair. Este sistema se encarga de reparar los errores durante la replicación, como hemos dicho, y estas enzimas que forman parte de este MMR son 6. El MSH2, MLH1, MSH6, PMS1, PMS2 y MSH3. Yo no pretendo que aprendan ustedes estos 6 genes, pero sí sepan que los más importantes son los dos primeros, MSH2, MLH1. ¿De acuerdo? Este mecanismo lo conocemos desde la A hasta la Z. ¿Sí? Se da en el llamado cáncer colorectal hereditario de origen no polipósico, también conocido como síndrome de Lynch y que estaremos revisando seguramente la próxima semana. Y acá también ya conocemos parte de esta cadena, o casi toda la cadena, y cómo intervienen otros genes mutados, como la beta-catenina, por eso le llaman la vía de la catenina, ¿no? Que terminan en carcinoma. Ahora, si yo junto las dos vías que hemos revisado hasta el momento, la inestabilidad cromosomal
y la inestabilidad microsatelital, vemos que la inestabilidad cromosomal tiene un crecimiento más lento. Para que una mucosa se convierta en cáncer pasan 10 años, uno dice 7 años, de 7 a 10 años. Mientras que la inestabilidad microsomal, que tiene que ver, repito, con el cáncer hereditario, es mucho más rápido, de 1 a 3 años. ¿De acuerdo? De 1 a 3 años. Hay determinantes genéticos, ¿no? Para no solamente hablar de cáncer de colorecto, sino en mama, por ejemplo, ¿no? En mama, un 7% es hereditario y en el hereditario hay 2 enzimas que juntan el 60%, el BRCA1 y BRCA2, ¿no? Que este BRCA1 está asociado a cáncer de mama, a otro cáncer secundario de mama y cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Que es específico para estos 2 tipos de cánceres. Pero también tenemos una diversidad de otros cánceres. Ya hablamos de mama, de cáncer colorectal, de feocromocitoma familiar, el von Hippler-Lehmann, la neurofibromatosis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir esta segunda parte, se conocen 3 vías de carcinogenética: inestabilidad cromosomal, código epigenético, inestabilidad microsatelital. Intervienen en la proliferación celular el proto-oncogen normal, que cuando se muta, se altera, se convierte en oncogen, los que tienen un efecto antiproliferativo, los genes oncosupresores, que cuando se alteran pierden este efecto proliferativo. Y el código epigenético, que son influencias externas que modifican la manifestación del gen, la expresión del gen, la función del gen. ¿Sí? Aquí no hay, repito, en el código epigenético, no hay alteración genética. Y recordar la inestabilidad microsatelital causada por inactivación del sistema Misch-Masch-Repart. Muy bien, hablemos ahora en esta tercera parte de los marcadores tumorales en cáncer digestivo. Los marcadores tumorales son sustancias que se producen, se sintetizan y que son liberadas por las células cancerígenas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también pueden ser producidas por células normales en respuesta a la presencia de la neoplasia maligna. Lo ideal es que estos marcadores estén en proporciones anormales, aumentadas, ¿no? Como parte del proceso maligno o como respuesta a él. Y que sea fácil de cuantificar. Los marcadores tumorales los podemos aplicar en varias fases del manejo del paciente, en el tamizaje o triaje, en el diagnóstico, en el pronóstico y en la vigilancia o seguimiento. En el tamizaje o detección, o también llamada triaje, permite identificar personas o individuos con neoplasias en etapas preasintomáticas, ¿no es cierto? O sea, si nosotros podemos detectar el tumor antes que dé síntomas, eso es lo ideal. Y entonces, ¿lo podríamos hacer en todo el mundo? Es imposible, pero sí podemos detectar quiénes son las personas que tienen mayor factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, ¿no? Lo usamos en forma selectiva, como vamos a ver, en pocos casos para la detección. Para el diagnóstico, ¿sirven para hacer diagnóstico? Atención, no sirven para hacer diagnóstico. No se usan para hacer diagnóstico, salvo cuando yo no pueda obtener una biopsia, es difícil, o el paciente está en muy malas condiciones, ¿no? O hay alguna contraindicación para hacer la biopsia, ahí podemos usarla como una referencia para llegar a alcanzar lo más cercano a un diagnóstico definitivo. El pronóstico. ¿Qué significa el pronóstico? Decirle al paciente qué posibilidades tiene de llegar a los 5 años, ¿no es cierto? También le llamamos sobrevida.
de acuerdo a la cantidad de los tumores, a los marcadores tumorales. Ejemplo, en el cáncer de páncreas, el marcador tumoral es el CA19-9. Cuando hay más de 1000 unidades por mililitro, sugiere que es un cáncer avanzado, seguramente con metástasis, que es irresecable. ¿De acuerdo? Y finalmente la vigilancia o seguimiento, que son pacientes que ya han sido operados o que están en remisión con el tratamiento, ¿no? Y si uno les hace el seguimiento, de repente, antes de que den síntomas, el marcador ya se está elevando y nos pone alerta para buscar el foco inicial. ¿De acuerdo? Las características del marcador tumoral es, bueno, que sea específico, ¿no? Que sea una sustancia sea específica para un tumor. No existe eso, ¿no es cierto? No existe. Que lo ideal sería que al inicio crezca muy rápido para poder detectarlo con mayor facilidad. Tampoco existe eso. El marcador tumoral generalmente es directamente proporcional a la masa tumoral. A menor tumor, menor marcador. A mayor tumor, mayor marcador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe el marcador tumoral ideal. Lamentablemente, los cánceres son detectados con más frecuencia en etapas avanzadas de la enfermedad y, repetimos, no se aplican al diagnóstico precoz. Los marcadores tumorales que vamos a revisar en esta pequeña parte son 3. El antígeno carcinoembrionario, o sea, por sus siglas en español, en inglés, perdón, que está en relación al cáncer colorectal. El antígeno el CA19-9 está en relación al cáncer pancreático, y la alfa-fetoproteína en relación al cáncer de hígado o hepatoma. Empecemos con el primero, el el antígeno carcinoembrionario, CA por sus siglas en inglés. Es uno de los marcadores más importantes que existen. No nos ayuda en etapas iniciales de la enfermedad, ¿sí? No nos sirve para diagnóstico, y su mayor utilidad está en la evaluación, en el seguimiento de los pacientes, en la vigilancia o control. Tiene una sensibilidad del 80% promedio y una especificidad que va del 70%. Atención, según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, dice que el CEA es la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de personas con enfermedad maligna de colon y recto. Es la que utilizamos con mayor frecuencia. Puede identificar la enfermedad recurrente, es decir, que el cáncer haya vuelto 4 o 10 meses antes de que el paciente dé sintomatología. Fíjense la importancia de esto. ¿De acuerdo? Es más sensible para recurrencia hepática o retroperitoneal a nivel ganglionar, poco sensible para recurrencia local, peritoneal o pulmonar. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Ah? Una elevación lenta y paulatina del CEA, ¿no? Probablemente nos va a inclinar a que haya una recurrencia locorregional, donde estuvo el cáncer inicialmente. Pero un incremento rápido sugiere una metástasis hepática. ¿No es cierto? Yo opero un paciente con cáncer colorectal, siempre le tomo un CA, y me sale. Lo normal es, algunos consideran de 0 a 3, otros consideran de 0 a 5. De repente tengo un cáncer de colon derecho, me sale que tengo 18 de CA. Después que lo opero, vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Vuelve a la normalidad. Y en el seguimiento le voy a pedir cada 3 meses un CEA que se debe mantener dentro de la normalidad. Si se dispara, si comienza a aumentar, tengo que pensar que hay una recurrencia y entonces me echaré a hacer los estudios necesarios. ¿De acuerdo? El, el marcador CA19 es el antígeno del carcinoma pancreático, ¿no? Ocurre primariamente en pacientes de páncreas, pero también del tracto biliar, de la vía biliar, ¿sí? Pero atención,
La sensibilidad, en cáncer de páncreas la sensibilidad es 81%, la especificidad 90%, mientras que en la vía biliar baja esto a 70%, tanto sensibilidad como especificidad. Y también se puede ver en trastornos benignos como es pancreatitis aguda y crónica, cirrosis, colangitis e ictericia. Tampoco nos es útil para el triaje. Cuando hay ictericia, este CA19-9 no nos ayuda en nada, baja. Y en pacientes no ictéricos este marcador puede ser un excelente complemento a los procedimientos radiológicos para el diagnóstico de esta patología tumoral. Tiene un valor limitado para el cáncer pancreático temprano. Lo ideal, la mayoría de escuelas considera que el cáncer pancreático debe medir menos de 3 centímetros de diámetro, ¿no? Fíjense, solamente en el 55% de los cánceres con menos de 3 centímetros lo encontramos elevado. Ya dijimos que por encima de 1000 predicen la presencia de una enfermedad metastásica y que preferimos no operar. Así como el CEA nos sirve para controlar al paciente, también hay estudios, todavía no están bien, no se ha hecho el consenso y no está establecida la evidencia que puede ayudarnos para vigilar a los pacientes que han sido operados de cáncer de páncreas. Y el tercer marcador tumoral es la alfa-fetoproteína. Se encuentra aumentada en el 80% de los casos, está en relación con el cáncer de hígado, sinónimo del cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular. Se me ha ido el nombre, ahorita me acuerdo. Se utiliza. ¿Dónde es más frecuente el hepatocarcinoma? Es el otro nombre, hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular o hepatoma. ¿Dónde es más frecuente el cáncer, este tipo de cáncer? En pacientes cirróticos, ¿sí? Y esta cirrosis en relación a hepatitis B-C, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente cirrótico, yo lo voy a controlar, siempre le voy a pedir una alfa-fetoproteína. Si en la alfa-fetoproteína se me eleva, le voy a pedir una ecografía. Si la ecografía me habla de que encuentra un nódulo en el hígado, eso es hepatoma hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Recordar que la alfa-fetoproteína también se encuentra elevada en cáncer de testículos, cánceres derivados de la célula embrionaria y del seno endodérmico. Entonces, concluyendo esta parte de marcadores tumorales, no existe el marcador tumoral ideal, no sirven para diagnóstico precoz, su principal aplicación será en vigilancia y seguimiento de la neoplasia maligna. El CEA en cáncer colorectal es el indicador más sensitivo de recurrencia. La elevación lenta y paulatina habla de una recurrencia locorregional y una elevación rápida, metástasis hepáticas. Que el CA19-9 está en relación con el cáncer de páncreas, está elevado en el cáncer de páncreas y también en de las vías biliares, tiene un valor limitado para el diagnóstico de cáncer temprano y los valores por encima de 1000 indican enfermedad metastásica. Y la alfa-fetoproteína está en relación con el carcinoma hepatocelular, hepatoma, y que es de gran utilidad en pacientes de riesgo. ¿Quiénes son estos pacientes de riesgo? Los que tienen cirrosis y los que tienen hepatitis B y C. Muy bien, ya nos falta poco para terminar. Hablemos ahora de la clasificación TNM. A ver, en mi época juvenil, estoy hablando hace 40 años, habían clasificación de cáncer, cada país tenía su clasificación, no solamente cada país, cada hospital tenía su clasificación diferente. Por lo tanto, era un caos poder comparar pacientes, ¿no? Lo que para uno era 1, para el otro era 2, para el otro era 3A, etc. Entonces, el Comité Americano del Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer se reúnen y plantean un esquema único que podamos manejar todos. Y así es que nace el sistema TNM.
¿Qué objetivos tiene? Establecer el estadio, es decir, la enfermedad, en qué grado está avanzado, estimar el pronóstico. Si yo tengo un estadio 1, pueden vivir tanto; si tienen un estadio 4, pueden vivir tanto a los 5 años, y sobre todo poder unificar criterios y que podamos tener una base de datos y juntar esa base de datos y tener mejores perspectivas de resultados más acordes a la realidad. Cuando yo hago el estadiaje, en realidad estadiaje es un neologismo, no existe en el habla castellana, es estadificación, ¿no? Se busca establecer la gravedad del cáncer basado en el tamaño, en la extensión del tumor, ¿no? Nos sirve para el manejo también en algunos casos y también, como hemos dicho, para el pronóstico, para la sobrevida. El estadio lo dividimos del 1 al 4, generalmente lo expresamos en números romanos, ¿no? Esta estadificación puede ser clínica, preoperatoria. Cada vez la ayuda diagnóstica nos acerca un poco más, ¿no? No del todo, pero nos acerca. Antes estábamos ciegos, ahora podemos ver algo. Pero la estadificación definitiva es la que hace el patólogo, ¿cierto? El patólogo nos va a decir qué estadio vamos a estar de acuerdo a sus hallazgos. Hablando de cáncer del tubo digestivo, la gran mayoría, el 90%, 95% son adenocarcinomas. Es decir, el prefijo adeno es glándula, carcinoma cáncer es el cáncer que se origina en el epitelio de la glándula, de la mucosa, del estómago, del intestino delgado, del colon, del recto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer el grado de diferenciación. Yo voy a tener, vamos a tomar un caso, cáncer de estómago. Tomo una biopsia y me sale adenocarcinoma. Puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Atención con lo que voy a decir. ¿Es importante esto? Es muy importante. Porque el moderada, primero, antes, ¿qué significa que sea bien diferenciado o moderadamente diferenciado? La célula tumoral se parece mucho a la célula original, a la célula normal. ¿De acuerdo? Y cuando yo digo pobremente diferenciado, algunos el sinónimo le llaman indiferenciado, significa que no se parece en nada a la célula original normal. ¿Y esto es importante? Sí, porque el bien diferenciado y moderadamente diferenciado, atención, siendo los dos cánceres, siendo los dos malos, es de mejor pronóstico, porque generalmente ataca a personas de tercera edad, edad avanzada, tiene un crecimiento lento y se disemina por vía hematógena. Mientras que el indiferenciado o pobremente diferenciado generalmente compromete a gente muy joven, es sumamente agresivo y tiene una diseminación muy rápida a través de los ganglios. Peor pronóstico. ¿De acuerdo? Peor pronóstico. Otros factores, ya hablamos, tipo histológico, el tamaño del tumor. El tamaño del tumor, es decir, a más grande, puede estar comprometiendo otros órganos perdón, vecinos y la enfermedad se disemina más rápido, ¿no es cierto? Desde el punto de vista quirúrgico nos va a interesar cuánto si los bordes que hemos cortado tienen compromiso o no del cáncer, si hay infiltración de los bordes proximal, distal o del lecho quirúrgico. La presencia de ganglios linfáticos, si están comprometidos por neoplasia, la profundidad de la neoplasia en la pared intestinal, se quedó en la mucosa, llegó a la submucosa, llegó a la capa muscular, pasó la capa muscular, infiltró serosa, eso también nos interesa. Ya hablamos del grado de diferenciación y también el porcentaje de necrosis. Es importante también, porque si yo encuentro un alto porcentaje de necrosis, ¿qué significa eso? De que el ciclo celular es muy rápido.
es muy rápido, va a crecer más rápido, crece tan rápido que la parte medular se va necrosando, ¿de acuerdo? Entonces también es importante. Cuando yo hablo de TNM, la mayoría de ustedes piensan T, tumor, tamaño del tumor. Sí, en muchos casos es así, pero en tubo digestivo, por favor, en tubo digestivo es infiltración del tumor en las capas de la pared intestinal. Repito, el T es infiltración del tumor en las capas de la pared intestinal. Estómago, colon, recto. ¿De acuerdo? Y entonces, yo digo T1 si solamente se quedó en mucosa y así, cada órgano va a tener su T propio, característico. ¿Qué es N? Son los ganglios linfáticos comprometidos por el tumor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros operamos un cáncer, para que sea oncológica una operación, tenemos que sacar la mayor cantidad de ganglios que podamos para establecer el N. ¿Y qué es M? Es cuando existen metástasis a distancia. Metástasis a distancia. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a eso, ustedes al día de mañana, en su práctica, van a establecer cuándo es un estadio 1, cuándo es un estadio 2, cuándo es un estadio 3, de acuerdo al TNM. Cuando el T es un T1, T2, cuando los ganglios son negativos, N0, cuando el M no hay metástasis, M0 puede ser un estadio 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso va a ir de la mano con la sobrevida, el pronóstico de la enfermedad. Acá hay otros términos que necesitamos que ustedes conozcan. ¿Qué es una hiperplasia? Es incremento en el número de células. Se dividen más rápido de lo normal, ¿sí? En un área específica. Esto es normal. ¿De acuerdo? Esto no es cáncer. Es una alteración celular, pero no es cáncer. ¿Qué es la metaplasia? Es cuando una célula sustituye a otra en una localización que no le corresponde, en otra localización. ¿Y por qué es importante? Porque con el tiempo puede aparecer una displasia de estas células y que terminen en cáncer. Señores, la metaplasia, les voy a poner el apellido, la metaplasia intestinal en el intestino es una lesión premaligna que tiene capacidad de producir cáncer, transformarse en cáncer. ¿Qué es una displasia? Atención, cuando yo tengo tejido normal en un extremo y en el otro extremo tengo el cáncer, ese tejido normal que termina convirtiéndose en cáncer tiene una serie de cambios que son paulatinos y, digamos, en forma sucesiva. No es que la displasia de un día a otro se convierte en cáncer. No. La displasia es el camino que va a convertirse en cáncer y por eso lo denominamos de bajo grado, de mediano grado y alto grado. ¿Sí? Entonces, la displasia no es cáncer, pero si veo que primero es de bajo grado, después de mediano grado, o encuentro una displasia de alto grado, ya muchos lo consideran como un cáncer. ¿De acuerdo? Hablemos del tratamiento. Acá hay algunas cosas que se me han pasado, no lo veo. A ver, de las cosas, no me acuerdo. El tratamiento, a ver, seguramente lo tengo más allá. Los pilares del tratamiento del cáncer eran 3, ahora le hemos aumentado una cuarta, una patita más a los pilares. Es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y otra que ha aparecido en los últimos 10, 15 años, en nuestro medio un poco menos, la inmunoterapia. ¿De acuerdo? Atención, fíjense. El tratamiento del cáncer, tratado de Vita tiene un tratado de oncología médica, donde refieren que el 50% del cáncer se cura con
cirugía, solo con cirugía. Solo con radioterapia, el 27%. Cuando yo junto cirugía y radioterapia, 13%. O sea, eso me da 90%. O sea, 90% se curan con cirugía y radioterapia. Cuando es solo quimioterapia, casi 3%. Cuando uso la quimioterapia con otros, 5%. Entonces, ¿cuál es digamos, el arsenal más importante que tenemos? La cirugía. No es porque yo sea cirujano, ¿no? Es el más importante. Acá están los términos que estaba queriendo revisar. ¿A qué le llamamos remisión? Le llamamos remisión cuando el tumor desaparece por completo. ¿Sí? Atención. Y a partir de los 5 años yo hablo de curación. Por favor, si algo llévense de esta clase, es el cáncer recién lo declaro curado a los 5 años. ¿De acuerdo? No cometan esa estupidez. Ya estoy curado, he terminado mis 8 meses de quimioterapia y ya estoy curado. El médico me ha dicho que está curado. El médico no le ha dicho eso. Y si lo ha dicho es un tonto, pues, ¿no? No, a mis pacientes, nosotros en el Hospital Revalidati manejamos mucho cáncer. Yo simplemente les digo, la enfermedad la tenemos controlada. Si en 5 años estamos los dos vivos, celebramos. ¿De acuerdo? A eso le llamamos remisión total. La remisión parcial es cuando el tumor se reduce pero no desaparece. Ahí preferimos no hablar de remisión parcial, sino de persistencia de tumor. ¿Sí? Como ven ustedes, el tumor no ha sido resecado en su totalidad. ¿Qué cosa es recurrencia? Cuando el paciente recibe tratamiento médico o se opera y se cura, o sea, no tiene manifestaciones de tumor por 1, 2, 3 años y de repente aparece nuevamente. A eso le llamamos recurrencia. ¿De acuerdo? ¿Qué son los márgenes de resección? Es decir, yo tengo un cáncer en el estómago, lo tengo en el antro. ¿Cuántos centímetros antes del tumor y después del tumor debo cortar yo para tener la seguridad de que el cáncer no se está metiendo microscópicamente a través de la submucosa o de la capa muscular? En el tubo digestivo se reconoce 5 centímetros. En el tubo digestivo se reconoce 5 centímetros. Antes del tumor, después del tumor. Salvo en recto. En recto es 2 centímetros. ¿De acuerdo? 2 centímetros. Y esto también tiene que ver con los tipos de resección quirúrgica. Lo llamamos R0, R1, R2. R0 es cuando se saca el tumor total, macroscópicamente y microscópicamente. ¿Qué significa microscópicamente? Que el patólogo te va a decir los bordes de sección están libres. No hay tumor. A ese le llamamos R0. Es el ideal de un tratamiento quirúrgico oncológico. ¿Qué significa R1? Yo saco el tumor, he dado mis márgenes de resección, pero el patólogo me dice que hay un borde proximal, está comprometido por tumor microscópicamente. R1. ¿De acuerdo? Y R2, ¿cuándo es R2? Cuando es un tumor grande que yo soy consciente que estoy dejando tumor porque me rodeó la vena porta, me rodeó la vena cava y ya no puedo sacar eso. Entonces hago una reducción tumoral simplemente. Una resección tipo R2. ¿De acuerdo? Mañana también lo van a discutir y seguro ampliar en la práctica. Y finalmente, ¿cuándo decimos que un paciente está en fase terminal? Cuando existe la enfermedad, como yo digo, nos ha ganado. El cáncer está avanzado, está progresando, es irreversible, ya no hay para tratamiento oncológico. Cuando me digo tratamiento oncológico, es tratar de curar al paciente. Ya nos ganó, está con metástasis, es incurable, fase terminal. La radioterapia.
la radioterapia. ¿Cómo actúa la radioterapia? A través de los rayos altera el DNA de la célula. Claro. ¿Cuál es el problema? Que no diferencia si la célula es cáncer o es célula normal. Actúa sobre todos ellos. Se da en grays. Un gray significa 100 rad. La radioterapia puede ser externa, como es con cobaltoterapia, cobalto 60, rayos de cobalto 60. En nuestro medio todavía se usa, en la mayoría de centros avanzados ya no se usa. ¿Qué se usa? El acelerador lineal. ¿Cuál es la ventaja de uno y de otro? Que la cobaltoterapia te da un haz de luz amplio, ¿sí? Mientras que el acelerador lineal te da un haz de luz casi puntiforme, estoy exagerando, es chiquito nomás. Entonces tú puedes actuar sobre una determinada área teniendo la seguridad de que vas a afectar menos o no vas a afectar al tejido que está rodeando al tumor, cosa que no sucede con la cobalto 60. También se habla de braquiterapia, que puede ser endoluminal o de contacto. Por ejemplo, el ejemplo típico es cáncer de útero, de cervix, donde está avanzado, se le pone una barra con cobalto y se le deja ahí y actúa liberando esas radiaciones. Y finalmente la radioterapia metabólica, que es la que se usa, por ejemplo, en cáncer de tiroides, se da yodo radioactivo, las células cancerosas de la tiroides toman el yodo y se destruyen por la radiación. ¿De acuerdo? Esta radioterapia también puede ser preoperatoria, antes de la operación, posoperatoria, después de realizar el acto quirúrgico, y hay una técnica que está descrita en la literatura, la intraoperatoria, que se da en sala de operaciones. En nuestro medio no tenemos experiencia. Atención, la radioterapia es buena, pero ha resultado mejor cuando se asocia en forma simultánea con la quimioterapia. Hay una sinergia, mejoran los resultados. Por eso la tendencia en el mundo es usar radioterapia con quimioterapia en forma simultánea. Y finalmente, dos palabras sobre la quimioterapia. Actúan sobre el ciclo celular, sobre el crecimiento, la proliferación celular. Se divide en adyuvancia, cuando el tratamiento se da después de la intervención quirúrgica, o neoadyuvancia, cuando se da antes de la intervención quirúrgica. ¿Y por qué lo damos antes? Para reducir el tumor, reducir la metástasis ganglionares, ¿sí? Y nos aseguramos que el paciente tenga todo el tratamiento completo. Finalmente, unas palabras sobre la inmunoterapia. A ver, el principio es más o menos esto, ¿ya? A grandes rasgos. Cuando hay un elemento extraño en nuestro organismo, los linfocitos B producen unos anticuerpos que actúan sobre eso, ¿no? Siempre nos preguntamos, oye, si el cáncer es un elemento extraño, ¿por qué nuestras células no participan en esta defensa? La respuesta es que estas mismas células cancerígenas, actuaban sobre los linfocitos B, inhibiendo o bloqueando la producción de estos anticuerpos. Y entonces aparecieron drogas de inmunoterapia. ¿Qué cosa hacen? Bloquean el efecto de la célula cancerígena sobre los linfocitos B y le permiten que produzca estos anticuerpos. O hay otros tipos de inmunoterapia que estimulan a los linfocitos a producir estos tipos de anticuerpos y actuarían estos anticuerpos sobre el cáncer. Los resultados están siendo extraordinarios. Ya se le recomienda para melanoma, cáncer de pulmón y me parece que es cáncer de riñón, ¿sí? Pero se está probando en todos los tipos de cánceres. Los efectos colaterales son mínimos. ¿Por qué? Porque solamente actúa sobre la célula cancerígena, ¿no? Esto es un tratamiento médico del cáncer en quimioterapia, cómo actúan en diferentes fases de la proliferación celular. Muy bien, hasta aquí esta
esta clase. El día de mañana ustedes tienen el seminario de oncología quirúrgica, van a revisar los estadios clínicos. Por favor, cualquier duda, aclárenla con sus respectivos profesores. Van a hablar sobre las resecciones quirúrgicas, los R1, R0, R1, R2, y sobre la nomenclatura y los tipos de biopsias que van a encontrar. Muy bien, hasta aquí esta clase. Espero no haberlos aburrido. Son 26 alumnos, la mayoría de haberse aburrido. ¿Ah? Muy bien, el día de mañana yo tengo clase con ustedes. Por favor, mañana la clase es a las 12:30. ¿Ya? Me van a disculpar, pero tengo consultorio hasta las 12. Creo que en media hora ya estoy acá para poder darle la clase. Muy bien, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Nada, muy bien. Muchas gracias, hasta luego.